Uno cuando se pone a comparar cómo ha sido la educación en otros años, se lleva varias sorpresas. A ver. Por ejemplo, una sorpresa muy boba que te voy a decir, hay ciertos elementos de la tabla periódica que hoy están y antes no estaban. Hoy se lo llama a cierta materia, se la llama de una forma, antes se la llamaba de otra forma. Hoy hay diversidad de carreras y antes había muy pocas carreras y mucha gente se sentía frustrada porque pasaba por la educación, por la escuela y decía, yo no sirvo para esto, pero todo cambió. Todo cambió. Hoy se empieza a hablar de que una persona que tal vez se saca un 4 arañando en matemáticas puede ser un excelente traductor. Hoy es el día del traductor. Pero porque las emociones, la inteligencia no es todo lo mismo en todos los seres humanos. Y eso se ha descubierto no hace tanto para la historia. Claro, porque no Hace todas las poquito. personas incorporan el conocimiento de la misma manera y porque Claro. quizás algunos tienen habilidades para ciertas cosas y otras personas que no tienen habilidades para eso, no significa que no sirvan para nada en la Claro. vida, sino que tienen otro tipo de habilidades. Dentro de todo ese marco y las diferentes, como decías vos, Ale, manera de incorporar los conocimientos y de educar, de enseñar, está la Ley de Educación Emocional, un proceso que implica un tiempo y algunos cambios donde el proceso de enseñanza de las habilidades emocionales se dan mediante el acompañamiento y el apuntalamiento de la persona en el ejercicio y perfeccionamiento de las mismas. Esto lo dice la Fundación Educación Emocional y estamos en comunicación con su vicepresidente y también capacitador de esta fundación, Carlos Xitbar. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buen día. Buenos días, muy buenos días a la audiencia. Un gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes. Mucho gusto. Carlos, realmente un gusto muy grande. Acá estamos Erika y Alejandro y la primera pregunta que vamos a hacerte es precisamente ¿qué es la educación emocional? Porque se habla acerca de este concepto como que va a evitar muchas cosas e incluso le va a hacer bien físicamente a los seres humanos. ¿Qué es la educación emocional? Bueno, mira, la educación emocional es el mejoramiento de las habilidades emocionales a través de una sistematización, una enseñanza sistematizada de qué son las emociones. Este paradigma nace con Martin Seligman. Martin Seligman fue un psicólogo que durante toda su carrera en la universidad en ningún momento escuchó la palabra felicidad. Y entonces él advirtió esto y siempre se hablaba de síntomas, fobia, estrés, esquizofrenia, todo esto. Y él entonces al advertir esto dijo, ¿por qué no trabajar con las personas sanas para no caer en esa situación? Entonces, a partir de esto, de esta iniciativa, a partir también de la, como vos bien decías en la introducción, a partir del descubrimiento de la inteligencia emocional, de las inteligencias múltiples, hace que nosotros nos ocupemos de esto, de enseñarles habilidades emocionales a los niños, por supuesto desde muy pequeños. ¿Para qué? Para que también puedan desenvolverse con mayor efectividad en la vida. Esa sería la idea así a nivel general de lo que sería la educación emocional. ¿Y por qué esto de una ley? Porque se necesita una sistematización, porque si no quedaría como una clase alusiva, y esto necesita una sistematización y además darse de forma transversal, que todos estemos hablando de esto. Las técnicas y tácticas, y no sé bien cuál fue la palabra que utilizaste, Carlos, que deberíamos enseñarle a los chicos desde muy temprana edad, primero la tienen que aprender, claro, los grandes para que se la enseñen a los chicos. ¿Es muy difícil de grandes aprender a enseñar de otra manera, por decirlo de alguna forma? Bueno, mira, a ver, sí, tenés mucha razón. Primero, para contener emocionalmente a un niño, primero tengo que estar contenido emocionalmente yo. Esta es la primera cuestión. Y la otra cuestión que ustedes también hicieron referencia es que yo a veces a los docentes les digo, la mala noticia es que no podemos enseñar como nos enseñaron a nosotros. ¿Por qué? Porque también esto, fíjense, hay una diversidad de características que tienen los niños de hoy que no la teníamos nosotros cuando aprendimos o cuando fuimos al magisterio. Entonces esto, como algunas características para mencionar, es el tema del un chico de 10 años hoy tiene la misma información que una persona de 70 hace 50 años atrás. Información o conocimiento. Entonces, con esa información, la escuela debe construir conocimiento. También esto, aprovechar la curiosidad y la creatividad de los chicos. Esto tiene que quedar intacto en nuestra formación
ha condenado el error, y al condenar el error, la curiosidad y la creatividad quedó cercenada, sino que simplemente se contestaba lo que el docente quería escuchar. Entonces esto, fíjate, abre un amplio abanico. Tiene que ver con lo pedagógico, y también esto de enseñar las habilidades emocionales, e empezar a identificar las emociones desde muy pequeño. ¿Para qué? Para después desarrollar estrategias para que sacarle provecho a esto. Las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias. Por ejemplo, yo necesito en un periodo prudencial de tiempo estar triste. La tristeza es la única emoción que no tiene energía. Yo amé mucho a una persona y entonces la pierdo. Si yo no estaría triste un periodo determinado de tiempo, todas las mañanas cuando me despertaría estaría angustiado por no tener a esa persona. Fíjate lo interesante que es en un periodo prudencial de tiempo estar triste. Bueno, esto cuando una persona lo sabe, puede medio que metabolizarlo. Claro. A la otra pregunta que vos me decías, y sí, nosotros podemos cambiar estrategias emocionales en cualquier momento de nuestra vida. También eso es una buena noticia, ¿no? Esto tiene, vos sabés, que, Carlos, que es inevitable y te lo tienen que haber dicho muchas veces. Acá también lo quiero compartir con Erika, que no sé si ha visto la película Intensamente. ¿La has visto? Sí, bueno, sí. me dice que sí. Tristeza, el personaje de Anteojitos, que hablaba todo así, era que la tenían ahí a un costado. Que no la dejaban ser. Claro, pero resultó que la tristeza de alguna forma ayudaba a fijar algunos recuerdos y a partir de los recuerdos sentimientos y emociones distintos. Por supuesto, y por eso lo vital que es a veces esto de estar triste. A una persona cuando está en ese sentimiento de tristeza, no le podés decir no estés triste, necesita estar triste. Lo que uno que tiene que hacer, el adulto, contener, abrazar, que el abrazo libera endorfina, que es la morfina natural, calma el dolor. Pero ese desarrollo de la tristeza tiene que pasar por un periodo de tiempo para que después lo que produjo tristeza deja una enseñanza para ser más resiliente en la vida. Claro. También. Entonces, todo eso es todo y cuando uno lo advierte y lo siente y lo puede manifestar también, esto es casi básico. Mirá, si vos tenés un problema y se lo podés contar a una persona de confianza, ese problema no se soluciona, pero tu actitud disminuye, alivia. Y si vos estás alegre, necesitas también contarlo para que esa alegría se expanda. La palabra también tiene un potente desarrollo, yo digo, pasar por el radiador de la palabra. Esto también. ¿Carlos? Ay, se cortó. Ahí vamos a retomar la comunicación con Carlos Sitbar, que es el vicepresidente de la Fundación Educación Emocional, y qué interesante todo lo que estaba contando de esto de que los chicos, desde que están ya escolarizados, aprendan a manejar y a desarrollar sus emociones bajo esta ley de educación emocional. Me quedo con una frase que decía Carlos hace un ratito, ya vamos a recuperarlo, pero que decía, las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias. Tal o sea, cual. Porque si no te convertís en un autómata de metal o de madera, sin sentimientos, y eso no ayuda a expresar realmente lo que vos podés llegar a hacer. Y las emociones es lo que ha hecho andar el mundo con el tema del arte, la música, la escultura. Es ahí donde está metido todo eso. Esto se viene manejando desde hace mucho tiempo. Ahí lo tenemos a Carlos nuevamente. Sí. Carlos, yo te quería preguntar cuáles son los beneficios o las buenas consecuencias de esto de que los chicos desde muy pequeños o desde que están escolarizados aprendan a manejar y a desarrollar las emociones. Bueno, entonces, esto ayuda a forjar la autoestima, a ser más resilientes, asertivos. Y en el contexto escolar, atempera la violencia, también el gusto por ir a la escuela, también mejora el nivel académico. Esto ya está estudiado en otros países. Goleman en varios de sus libros hace mención a todas estas estadísticas que tienen sustento científico. Eso también es bueno aclararlo. Esto tiene un sustento científico. La Organización Mundial de la Salud habla de las skill life, las habilidades para la vida. La mayoría de las habilidades para la vida, el autoconocimiento, la autodeterminación, todo esto tiene que ver con lo emocional. La UNESCO para el siglo XXI
pide también que la escuela debe enseñar a conocer y hacer, cosa que hacía siempre con lo que decían ustedes en la introducción. Y también la escuela en el siglo XXI tiene que enseñar a ser personas y a vivir juntos, ser personas y a vivir juntos. Esto de que fíjense que a veces los chicos no son, sino que duran, permanecen, aguantan, crecen, pero no son. Yo soy cuando alguien me presta atención. Y esto también es muy vital. Nosotros demandamos que los chicos nos presten atención, pero a veces el adulto tiene que dar el primer paso, ¿no? En esto porque yo siempre digo, a veces en las aulas pedimos presten atención, cualquier día se para algún chico y dice, yo no te voy a prestar lo que vos no me devolvés. Esto es recíproco y aparece el adulto. Fíjense acá, en muchas cosas somos interpelados nosotros los adultos en esto de lo emocional. ¿Por qué? Porque también a veces hay chicos, y esto está también estudiado, que crecen con caricias negativas. Con tal de ser, se comportan mal y reciben un castigo. El chico a eso lo toma como una caricia. Entonces, fíjate también, la ley de educación emocional plantea también la educación emocional para padres, docentes y alumnos y la mejora de las organizaciones. Todo eso son las 4 patas de la educación emocional. Entonces, tiene mucho que ver nosotros también el contacto con los docentes, con los padres. Si un chico hace síntomas para no ir a la escuela es porque algo en la escuela está pasando. Si un chico baja el rendimiento académico es por algo que en la casa está pasando. Fíjate vos que si nosotros estaríamos atentos, los adultos, brindándonos estas estrategias emocionales, no tendríamos lo que ponemos de moda cuando tenemos un problema, por ejemplo, bullying. Es un título que ponemos nosotros los adultos porque no podemos resolver ese problema. ¿Por qué? Porque también debemos estar atentos a esto, ¿no? Antes de que se manifieste. Un chico con alta autoestima le hace frente a una burla. El chico con baja autoestima se ve vulnerado por esto. Y entonces todo esto es enseñable. Y para el desarrollo de la vida, la construcción de hábitos. Mériès dice, un pedagogo francés, dice que hay que ir por las buenas drogas. La vida en la naturaleza, el arte, la lectura, la solidaridad, la amistad, la vida en familia. Sí. Todo esto que nosotros tenemos, que fíjate vos que es casi básico, pero tenemos que rescatarlo porque estamos en una sociedad que se quiere tener pero no ser, y esto también el chico, la persona satisfecha con ella misma no consume en el amplio espectro que tiene esa palabra, no necesita tener una ropa de marca, no necesita consumir con tal de pertenecer. Claro, pero necesita saber que no lo necesita. Perfecto, esa es la idea. Qué buena está esa moto, diría un adolescente. Lo más lindo que yo puedo vivir sin ella y está todo bien. Carlos, la última pregunta de mi parte que te hago, ¿cómo sería cuando se instale, ¿no? la educación emocional, cómo sería una clase? ¿Esto se aprueba, no se aprueba? ¿Acompaña las otras materias? ¿Hay textos que los chicos tienen que estudiar? ¿Habrá exámenes? ¿Cómo sería una clase de educación emocional? A ver, lo que nosotros lo que propendemos es un poco el desarrollo de habilidades, es un poco como para que los chicos empiecen a aprender desde lo básico, qué son las emociones, cómo las desarrollo, también después estrategias. En algunas escuelas se dan estas estrategias de meditación, de jugar a estar tranquilos. Fíjate que hay en colegios que los chicos antes de irse toca el timbre y se sientan en el patio a estar en silencio 1 minuto o 2 para irse en paz. El chico vive exacerbado por todas las condiciones, con el estrés que vive de la vida moderna. Y así como nosotros decimos, necesito estar tranquilo, el chico también. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Acá, Carlos. Ajá. El chico también necesita ese espacio de tranquilidad. Cuando él advierte que puede desarrollar una estrategia para estar tranquilo, lo piden, y sobre todo a los más pequeños. Y bueno, después a nosotros hasta los
los adolescentes hacen esta tarea. Esto sería una técnica. Claro. Así como a veces nosotros perdemos el tiempo para que los chicos se callen, esta estrategia de, bueno, empezar a concentrarnos con la meditación atempera, diríamos así en forma burda, el aceleramiento que el chico trae desde el recreo, de la casa. Yo te pregunto, Carlos, ¿qué tiene que suceder para que se empiece a implementar esta ley de educación emocional, por ejemplo, en los colegios acá en Mendoza o, bueno, a nivel nacional? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, nosotros andamos por todo el país proponiendo esto de la ley. Entonces, se la acercamos a los legisladores para que se traten en las diversas cámaras sin depender del partido político, sino que está ya un bosquejo de lo que es la ley, cómo sería la aplicación y todo esto. Y la autoría de esta ley es de Lucas Malaisi, que es el presidente de la fundación. Por ejemplo, bueno, en Corrientes Emisiones, que ya está funcionando, se trató en la legislatura, se aprobó y después viene la reglamentación, que ahí cada jurisdicción lo implementará de la forma más pertinente posible. Yo considero que tendríamos que apuntar primero a los profesorados para también enseñar estas habilidades desde el principio y bueno, y ahí derramar en lo demás. Y después nosotros consideramos también que se puede hacer una capacitación en funciones, que esto también, lo económico no es una barrera, un obstáculo, porque es muy barato. Ahora con los medios de comunicación que existen, se puede hacer hasta por videollamada, por diversos medios, y abarcar una mayor cantidad de personas. La semana pasada, una supervisora me invitó a mí para recorrer Salta. Entonces, lo único que hicimos es capacitar a más de 1.500 docentes. Con esto me invitaron y fuimos, y bueno, y me parece que eso nace desde la base. Tiene muy buena receptividad del docente. ¿Por qué? Porque también necesitan ellos estar bien. Fíjate vos que si papá y mamá a veces están mal, tal cual, claro, tal cual, porque yo digo, mirá qué lindo, claro, se lleva a las escuelas, digo, y lo primero empieza por casa. Los padres que también deberíamos tener esta capacitación. Perfecto. Fíjate, sí, y bueno, yo encantado a veces participo también en las reuniones de padres. Fíjate vos que existe una mayor receptividad del docente. A veces, bueno, los padres no cuando son convocados no asisten porque a lo mejor no conocen la temática y a veces esto también impide. Pero cuando lo toman, fíjate que vos que hay un programa nacional, yo vi una partecita que se llama Crianza sin Violencia. Y en los spots de propaganda que tiene ese programa, hay una mamá que en el centro comunitario le enseñaron a hablarle con ternura a su hijo. Y ella da el testimonio de que a partir de esa experiencia, de que ella aprendió a hablarle con ternura a su hijo mejoró el comportamiento. Es casi algo, vos decís, ¿es necesario? Sí, es necesario. Sí, es necesario. También a veces los padres, a veces esto que yo decía, crecen con esas caricias negativas, y ante el dolor que produce esa caricia y la nada, cuando deben elegir, siguen eligiendo el dolor, lo que ya conocen, y lo replican en sus hijos. El tema está súper interesante y yo creo que pronto habría que seguir... una segunda parte. Una segunda parte, y si tenés también previsto, Carlos o Lucas, alguna presencia o visita aquí en la provincia de Mendoza, también nos gustaría que puedan visitarnos aquí en la radio. Toda la info la pueden encontrar en fundacioneducacionemocional.org. Allí está todo. Y bueno, y la única condición de que nosotros asistamos a alguna provincia es que nos inviten. Tal cual. Un pequeño detalle. Esa posibilidad. Tal cual. Carlos, te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, y que sea entonces para bien y que se pueda difundir en todo el país y podamos sumarnos a esta iniciativa que siempre es para dar un pasito más para avanzar y por supuesto por el bien de los chicos y de las familias y de toda la comunidad, más allá de todo. Pero para una mejor sociedad, y yo les agradezco el interés y bueno, y por supuesto seguimos en contacto y cuando ustedes lo crean necesario. Así que les mando un abrazo de paz para todos. De paz para todos. De paz para todos.